El hundimiento del Titanic sigue siendo una de las catástrofes más terribles de la historia marítima, incluso 100 años después. Se consideraba que el barco era insumergible, aunque esta afirmación se pondría a prueba cuando el barco chocó un iceberg, lo que hizo que se partiera por la mitad y se hundiera en el fondo del océano y cobrara la vida de al menos 1.500 personas. Lo que hace que el hundimiento sea tan interesante es que no sabemos mucho de lo que ocurrió desde que el barco chocó con el hielo hasta que se hundió en las profundidades del océano. Según la mayoría de los testigos presenciales y las investigaciones profesionales, la principal causa de muerte fue la falta de botes salvavidas. Parece que la tripulación y los pasajeros habrían sobrevivido en su mayoría de haber tenido suficientes botes en el barco, o si el pequeño número de botes que tenían se hubiera llenado a capacidad total. Cualquiera que sea la razón para poner solo un puñado de personas en cada barco, puede que nunca lo sepamos. Nuevos documentos publicados pretenden contar la historia de lo ocurrido desde que el barco empezó a hundirse hasta justo antes de que quedara completamente sumergido. Estos documentos nos dan una visión asombrosa de lo ocurrido durante el tiempo en que los botes salvavidas se dirigían a las costas de Nueva York. Esto ha llevado a mucha gente a preguntarse cómo los equipos de rescate manejaron a los sobrevivientes y cómo trataron con los que pudieron haber fallecido después del accidente. Antes de empezar, dale al botón de me gusta y activa la campana de notificación para ver más videos. Nuevas cartas dan idea de las misiones de rescate. Cuando el Titanic envió sus numerosas peticiones de ayuda, pronto quedó claro que no había ningún barco en la zona cercana que pudiera ayudar a salvar a los pasajeros de su destino. Por ello, pasarían muchas horas antes de que pasara otro barco, lo que significaba que prácticamente todos los que no pudieron subir a un bote salvavidas perderían la vida en las aguas heladas. Si viste la película Titanic, probablemente entenderás que la historia de Jack y Rose no es real. Sin embargo, el hecho de que Jack perdiera la vida pocos minutos después de entrar en el agua helada habría sido un escenario muy real para la mayoría de los pasajeros. Cuando los barcos de rescate llegaron por fin varias horas después, se dieron cuenta de que no estaban en una misión de rescate en absoluto, sino una misión de recuperación. Varios barcos llegaron buscando sobrevivientes, pero muchos se dieron cuenta de que había pocos supervivientes. A causa de esto, recurrieron a la limpieza de las aguas circundantes y a la recuperación de todos los cuerpos que pudieron. A pesar de que estas personas perdieron la vida en el mar, los familiares querían traer los cuerpos a la costa para poder identificarlos y darles un entierro adecuado. Varios telegramas mostraban imágenes de lo que los barcos de rescate enfrentaban mientras se dirigían a los restos del Titanic. Se encontraban con una gran cantidad de escombros en el agua, lo que hacía muy difícil determinar dónde se encontraban muchos de los cuerpos. Afortunadamente, la mayoría de los pasajeros llevaban chalecos salvavidas. Sin embargo, estos chalecos no pudieron salvarlos de su destino, ya que el agua estaba demasiado fría. Cuando los barcos de rescate comenzaron a llenarse, quedó muy claro que no habría espacio dentro de los barcos para albergar el gran número de cuerpos que empezaban a recoger. La mayoría de los barcos no estaban bien refrigerados o no estaban lo suficientemente aislados como para almacenar cuerpos en esas condiciones, sin correr el riesgo de que empezaran a descomponerse antes de llegar a tierra. Con el sol pegando fuerte, no podían simplemente almacenar los cuerpos en la cubierta, sino que debían estar debidamente aislados en un congelador. Esto significa que la mayoría de los barcos solo recuperaban un puñado de pasajeros si es que lo hacían del todo. A medida que los telegramas iban llegando al público, la White Star Line dejó muy claro que quería recuperar el mayor número de gente posible, vivos o muertos. Pero como muchos de estos barcos no tenían espacio suficiente para albergar todos los cuerpos, muchos de ellos simplemente fueron arrojados al mar a medida que se acercaban a la costa. Es un destino verdaderamente mórbido, pero es la cruda realidad de lo que ocurrió esa noche. Lo que hace que la historia sea aún más trágica es que la clase social desempeñó un papel importante a la hora de decidir quién sobrevivía. Los pasajeros de primera y segunda clase tenían preferencias sobre la tercera. Los pasajeros de primera clase podían subir a los botes salvavidas primero, luego los de segunda y después los de tercera. Esto significaba que muchos pasajeros de tercera clase simplemente no tenían tiempo suficiente para llegar a los botes salvavidas antes de que el barco se hundiera.
Lo mismo ocurría cuando rescatistas recuperaban cuerpos. No era raro que el cuerpo de un pasajero de tercera clase fuera arrojado al mar, mientras que el cuerpo de un pasajero de primera clase habría sido recogido y llevado a la orilla. La gran mayoría de los cuerpos encontrados más tarde, meses o años después, eran de pasajeros de tercera clase. ¿Qué causó el hundimiento del barco? En los años transcurridos desde que el Titanic sufriera tan terrible tragedia, se han cuestionado prácticamente todos los aspectos del viaje inaugural del barco. Los investigadores han estudiado las acciones del capitán, la tripulación, pasajeros y casi todos los escenarios posibles que podrían haber conducido al desastre. Uno de los mayores problemas se hizo evidente enseguida: la falta de comunicación. Teniendo en cuenta el número de transmisiones que iban y venían del Titanic en ese momento, había demasiados mensajes para que la tripulación pudiera seguirlos. Esto significaba que algunos mensajes tenían prioridad sobre otros. Lamentablemente, esto parece haber sido también cierto para los informes de condiciones de congelación del agua que pasaron desapercibidos. Varios otros barcos habían enviado transmisiones que advertían de las condiciones de congelación, tratando de mantener al Titanic y a otros barcos libres de peligro. Sin embargo, se ha teorizado que muchos de estos mensajes fueron ignorados o pasados por alto por completo. No sabremos si esto fue culpa de la tripulación o simplemente de un sistema de transmisión sobrecargado. Nunca lo sabremos. Sin embargo, parece muy claro que el Titanic fue advertido del peligro inminente, pero no hizo nada para cambiar el curso del viaje. Incluso cuando se recibieron mensajes, los investigadores afirman que el capitán no fue informado de todas las transmisiones que le llegaban. Esto le impidió reaccionar en consecuencia y acabó provocando la caída del barco. Independientemente de quién tuviera la culpa, si el capitán hubiera estado informado de las condiciones de hielo y de los icebergs que acechaban bajo la superficie del agua, el barco habría podido sobrevivir, ya que el capitán habría podido cambiar fácilmente de curso y dirigir el barco a un lugar seguro. Velocidad. Uno de los principales aspectos que condujeron a la caída del barco no ha sido tratado a menudo por los investigadores y periodistas. La mayoría de la gente no se da cuenta de que el Titanic viajaba a una velocidad increíble. En aquella época, muchos transatlánticos competían para ver quién podía llevar un barco de Europa a América en el menor tiempo posible. Este trofeo se repartía como un plato de galletas calientes y la tripulación que trabajaba en el Titanic quería reclamar su parte del premio. Por ello, el Titanic no era solo uno de los barcos más grandes jamás construidos en la época, sino también el más rápido. Fue esta velocidad la que probablemente jugó un papel importante en el hundimiento del barco. Simplemente no había tiempo suficiente para evitar que el barco chocara con el iceberg que estaba adelante. A todas luces, parece evidente que la tripulación se percató del iceberg antes de chocar con él. También parece obvio que la tripulación y el capitán hicieron todo lo posible para hacer ajustes antes del impacto, pero simplemente no hubo tiempo para reaccionar. La tripulación hizo todo lo posible por seguir una maniobra de dirección inversa para frenar el barco, pero era demasiado tarde. Con solo una pequeña ventana de tiempo para frenar el barco, invertir su curso y dirigirlo de forma segura, el barco estaba condenado desde el principio. Si el Titanic hubiera viajado a una velocidad más razonable, es probable que la tripulación hubiera podido evitar el iceberg. Pero aún, si el barco seguía condenado a chocar con un iceberg, pero hubiera viajado a una velocidad más lenta, habría sido menos probable que el iceberg penetrara el barco, lo que significa que podría haber resultado dañado, pero no habrían entrado miles de galones de agua de mar, lo que significa que el barco podría haberse salvado y podría haberse reparado en puerto. Botes salvavidas. Una de las razones más evidentes del desastre del Titanic es la falta de botes salvavidas. Todos sabemos que el barco estaba equipado con pocos botes salvavidas para el número de pasajeros que había a bordo. Sin embargo, esta situación se agrava mucho más cuando nos damos cuenta de que los botes no estaban llenos a tope. Muchos de los botes estaban llenos a menos del 75% de su capacidad. Algunos botes salieron del naufragio con solo un puñado de personas a bordo. Según algunos investigadores, si todos los botes hubieran estado llenos, la pérdida de vidas habría sido de solo unas 300 personas. Sí, esta cifra sigue siendo demasiado alta, teniendo en cuenta que la tragedia podría haberse evitado fácilmente. Sin embargo,
La muerte de 300 personas es mucho más aceptable que la de 1.500. Fraude al seguro. Una de las teorías más descabelladas sobre el Titanic es que todo el hundimiento fue una estafa de seguros. Quienes estuvieron presentes en el momento en que el Titanic estaba en los muelles informaron de que el Olympic habría sufrido graves daños en su casco tras colisionar con un buque de guerra, justo antes de que el Titanic se dispusiera a despegar en su viaje inaugural. Algunos teóricos de la conspiración afirman que estos daños nunca fueron reparados. En su lugar se intercambiaron las placas del Titanic y el Olympic, y el propietario de la empresa constructora planeó hundir el barco en el mar para reclamar el dinero del seguro y no tener que invertir en reparaciones. Esta teoría tiene mucho sentido y no solo se vuelve más creíble cuando se sabe que el propietario del Titanic había hecho planes para participar en el viaje inaugural, pero canceló sus planes de último momento justo antes de que el Titanic saliera de los muelles. También se da la extraña coincidencia de que los daños sufridos por el Titanic a causa del iceberg habrían estado en el lugar exacto de los daños sufridos por el Olympic en su choque poco antes. Esto parece bastante creíble, ¿verdad? Pero no exactamente. Al examinar los restos del Titanic, los investigadores tomaron fotos detalladas del casco del barco y los investigadores muchos años después siguen utilizando las fotos para determinar qué fue lo que falló en el Titanic aquella fatídica noche. En estas fotos se puede ver claramente que el casco lleva el número de construcción 401. Si fuera realmente una versión rebautizada del Olympic, este número de construcción sería 400. Este pequeñísimo dato arruina la idea del fraude de seguro, demostrando con claridad que no se trata de un fraude de seguro. A fin de cuentas, parece que el accidente del Titanic fue simplemente producto de un error humano y de la falta de preparación de la tripulación y de los constructores. Gracias por ver el video, no dejes de darle al botón de me gusta y de activar la campana de notificación para ver más videos.